Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy hablaremos del sistema de nulidades administrativo-fiscal en las leyes federales mexicanas. Para ello nos basaremos en la investigación del doctor David Ulises Guzmán Palma en relación a las nulidades. Comprenderemos lo que corresponde al concepto de acto administrativo, las nulidades que se llevan a cabo, tanto relativa como absoluta, ante qué tribunal estas se pueden tramitar. Asimismo, qué leyes son las que regulan estos mismos juicios en relación a la Ley Federal del Juicio Contencioso Administrativo, en relación a la Ley del Acto, que son la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, hablaremos del Código Fiscal de la Federación, que también contempla los requisitos de los actos. Entre otros, que también se puede visualizar la normatividad, también se puede tener en cuenta la doctrina, la jurisprudencia en relación a este tema de vital importancia, tanto para el derecho administrativo y fiscal como para los gobernados y para las autoridades, para efectos de conocer de forma integral cómo estos interactúan y qué podemos hacer para defendernos de estos actos, y asimismo pues en qué se puede mejorar en base a lo que ya tenemos en nuestras leyes, y todo este tema de estudio de vital importancia para esta rama del derecho. Por lo tanto, comenzamos con lo que corresponde al acto administrativo y su régimen de nulidades. Para ello debemos de conocer que la justicia administrativa justo en México es de procedencia impugnatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que todo acto de autoridad, por la simple emisión del mismo, se presume como cierto. Sin embargo, no siempre es así, toda vez que en ocasiones estos actos, desde su emisión hasta su conclusión, pueden contener tanto vicios de forma como vicios de fondo. ¿A qué nos referimos con vicios? Esto se refiere básicamente, de acuerdo a las leyes, tanto la Ley Federal del Procedimiento Administrativo como el Código Fiscal de la Federación, que deben de reunir estos actos ciertas características, tanto en su emisión como en a lo largo de su procedimiento, en su conclusión, cuando llega a haber alguna resolución o algún pronunciamiento por parte de la autoridad, ya sea administrativa o la autoridad fiscal. Derivado de ello, es importante que los gobernados, los contribuyentes, conozcan acerca de las características que deben de reunir estos actos, toda vez que permitirá que tengamos una debida defensa en relación a ellos, en dado caso de que lleguen a incumplir algunas de estas características o requisitos. Eh, Asimismo, como comentaba, también debemos de conocer ante qué instancia, ante qué tribunal podemos dirigirnos para poder impugnar estos mismos actos y así obtener un beneficio para nosotros, en el caso de que se pueda declarar la nulidad lisa y llana del acto o se reponga para sus efectos. Mismo tema o mismo procedimiento que vamos a ir abordando más adelante. Como comentaba, justo el acto administrativo por parte del gobernado se puede ejercer una acción en tribunales. Como lo comentábamos, este mismo, el tribunal se convierte en un revisor del control de la legalidad de estos actos que se expiden en contra del gobernado. Y asimismo, el tribunal puede emitir sentencias, ya sea para efectos o para declarar la inexistencia o la nulidad del acto. Para ello vamos a utilizar dos términos muy importantes que nos comenta justo aquí en su investigación el doctor David Ulises en relación a lo que es la nulidad y la anulabilidad. Para ello, continuamos con el marco conceptual del acto administrativo, que en este caso la doctrina y la jurisprudencia nos afirma que el acto administrativo es una manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa lo que busca es velar por los intereses o las necesidades de la sociedad. ¿Qué consiste esto? Justo las leyes que rigen a nuestro país, básicamente en los procedimientos administrativos, cuando hay una revisión fiscal, cuando llega a haber alguna multa, alguna sanción, alguna omisión de algún pago de algún derecho, la autoridad administrativa, en este caso el gobierno, como lo llamamos coloquialmente,
puede emitir algún acto en contra del gobernado, en contra mía como ciudadano, como contribuyente, en la parte fiscal también, justo aplica, y emitir un acto de autoridad. Estos actos, conforme al Código Fiscal de la Federación, en los términos del artículo 38, justo se crean para modificar o extinguir los derechos y obligaciones de los particulares. Por ende, continuando con la definición del acto administrativo, este acto goza de la presunción juris tantum, que era lo que comentaba hace unos minutos. De acuerdo al artículo 8 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según sea el caso. ¿A qué se refiere con esto el artículo octavo de esta Ley Federal del Procedimiento Administrativo? Es de que, como comentaba al inicio, el acto se emite por la autoridad, vemos el documento, vemos que tiene todas las características, lugar y fecha de emisión, lo emite tal servidor público, el proemio, con el fundamento legal en tal y tales artículos, en tales reformas, bla, 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 bla. Luego viene bajo qué procedimiento, qué tipo de impuesto va a revisar o qué tipo de acto va a realizar, durante qué periodo se va a revisar, a cuál corresponde, y asimismo da ciertos requisitos o características en dado caso de que sea un requerimiento o en dado caso de que ya sea un incumplimiento directo en el cual se está la autoridad pronunciando, pues dice las razones y hechos, y al final viene firmado pues por el servidor público o la autoridad competente emisora, ya sea de forma autógrafa, que ciertos documentos o ciertos actos lo requieren como tal, o últimamente, como se está viendo conforme a los avances de la tecnología, se visualiza en este tipo de actos una firma electrónica que justo lleva un código QR, que lleva un folio de ese CIFEN, una firma digital, un sello digital, y se puede convalidar pues ahora la firma electrónica de la autoridad emisora o competente. Una vez que ya se ven todas esas características, pues uno dice, pues ya te llegó el acto, y se ve que viene correcto, pareciera correcto, trae su hoja membretada con todos los logos símbolos de la administración que los está emitiendo, un número de contacto, y pues nos dan a veces plazo para atenderlo, a veces pues para hacer un pago o para subsanar alguna situación o hecho. Eh, Sin embargo, hasta ese momento, pues el acto que emite la autoridad se presume pues como válido. Nosotros, al momento de revisarlo, lo que podemos hacer en este caso es verificar que conforme a estos artículos que estamos reestudiando en este momento, el acto sí cumpla con todas las características en su emisión. Inclusive no solo la emisión del oficio, de la orden del acto, del requerimiento, sino que también se puede llegar a considerar que durante el procedimiento, ya sea el caso de alguna visita domiciliaria o una revisión de gabinete para los casos fiscales, se lleven a cabo conforme a lo que marca la ley o los códigos. No haya alguna omisión de autoridad, no haya alguna violación o en su defecto los llamados vicios, que es también lo que vamos a ver un poquito más adelante. Podemos llegar al final, ya cuando la autoridad emite la sentencia o la resolución, la autoridad administrativa, y derivado de ello ya es cuando se vuelven impugnables, ¿sí? Justo las nulidades examinan el acto administrativo, como les comentaba, y se buscan las causas, como bien dice aquí, que demuestren la antijuridicidad, y si lo hubiera, la reconoce en una resolución administrativa o jurisdiccional que determina la nulidad o la anulabilidad del acto impugnado, detallando justo los efectos o consecuencias concretas de esa determinación. ¿A qué se refiere esta parte? Llegamos a la parte final del acto, en este caso hay una resolución. Lo que yo puedo hacer cuando yo tengo la resolución administrativa
de la autoridad, ya sea un crédito fiscal o lo que se haya resuelto según el procedimiento que se realiza, porque son muy variados de acuerdo a las leyes, yo puedo presentar un recurso de revocación. Este recurso de revocación, justo es como lo comenta aquí, se hace ante la autoridad administrativa y después se va a emitir una resolución administrativa. En su defecto, si yo no opto por el recurso de revocación, me puedo ir al juicio contencioso administrativo, que es el llamado juicio de nulidad, el que ya ahora sí voy a presentar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En relación a esta situación, ya sea que la autoridad administrativa emita la resolución administrativa y a mi parecer no fue suficiente o no me convenció la resolución de la autoridad, en esa resolución administrativa, yo podré optar por el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo presentándolo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese sentido, pues ya el tribunal va a emitir ahora sí una sentencia la cual puede beneficiarme o perjudicarme a mí como gobernado o como contribuyente, ya sea que me dé la razón de una forma total o que me dé la razón de forma parcial. De forma total, pues entonces estaría emitiendo una resolución lisa y llana, ¿sí? Una sentencia lisa y llana, que es lo que vamos a ver más adelante, o en su defecto una sentencia para sus efectos. Ahora, explicada esta parte de forma un poquito más general, pues vamos a verificarla de forma específica. Por lo tanto, continuando con estas nulidades, que es el tema medular de esta presentación, se fundan razones formales o materiales para anular un acto por completo. Asimismo, como comentaba, puede ordenar una nulidad, reponerlo, considerarlo, inexistente en una nulidad, o se puede reponer parcialmente y que sería la anulabilidad, que era lo que comentaba hace unos instantes. Además, el acto administrativo se presume emitido con base en el sistema jurídico vigente y destinado a la administración pública, por consiguiente todo particular o autoridad que se vea afectado por su existencia, porque también pueden ser autoridades, deben emplear el recurso administrativo o el juicio, que era lo que comentábamos. Eh, una vez que el tribunal, en este caso el Federal de Justicia Administrativa, emite la sentencia, la hace en base al artículo 52 del procedimiento contencioso administrativo. En este mismo se determina la existencia material que debe emplear el recurso o el juicio administrativo para obtener su nulidad. Derivado de ello, debemos de conocer justo para poder llegar ya a esta instancia de una forma muy somera, como comentábamos, los requisitos ya y vicios del acto administrativo de una forma ya particular, toda vez que el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece la normativa sobre los elementos del acto administrativo y los tipos de acto. Es muy similar esta misma a lo que contiene el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, y justo es muy importante estos dos artículos. ¿Por qué? Porque era lo que comentábamos hace unos minutos atrás en relación a los elementos que debe cumplir el acto administrativo y que nosotros en primera instancia podremos observar en los oficios o en los actos que emita la autoridad. En este caso, pues los principales requisitos, como nos menciona el doctor David Ulises, justo es de que la autoridad emisora contenga el acto en la competencia para poder emitir este acto conforme a las leyes, reglamentos, decretos, circulares y manuales de funcionamiento vigentes. ¿A qué se refiere esta parte? Justo si nos llega un acto administrativo del Servicio de Administración Tributaria, en este sentido, tiene que ser sobre impuestos federales, toda vez que es la competente para poder revisarnos este tipo de contribuciones, impuestos o derechos. Asimismo, que el objeto del acto sea específico y congruente con las facultades de la autoridad que lo emite. Si nos emiten este acto,
debe de ser congruente y específico, nos debe de especificar durante qué periodo nos va a revisar, qué nos requiere, todo debe de ser congruente conforme a lo que nos pueden pedir en relación al código fiscal. No debe de haber ninguna incongruencia y tampoco debe de meterse en alguna otra esfera que no le compete a la administración o a la autoridad en ese sentido, toda vez que cada administración o cada autoridad tiene su reglamento interior y asimismo tiene facultades delegadas para poder actuar. Asimismo, que el fin del acto sea el ejercicio de interés público o un cometido del Estado. En este caso, pues puede ser el verificar que los contribuyentes cumplan que cumplan con el pago de los impuestos, que estos sean de forma correcta, en tiempo. No se pueden dar revisiones de forma arbitraria, nada más porque quiero investigar a tal persona o me cae mal y la quiero molestar. No, debe de haber un antecedente y debe de haber un acto por el cual yo voy a causarle molestia a esa persona, enfocándome ahorita a lo que es justo las revisiones fiscales, que es un acto administrativo como tal. También comenta que el acto se emita por escrito y se firme. Justo nos acota. En materia fiscal se permite la rúbrica electrónica, que era lo que también nos comentaba al principio. La orden vía gabinete o vía visita domiciliaria nos permite la firma electrónica, con excepción de algunos actos que sí debe de ser la firma autógrafa, como podría ser alguna revisión de visita domiciliaria, como de actividades vulnerables, que en esa pues sí se necesita pues la firma autógrafa porque la misma ley así lo especifica, no nos permite, y algunos otros actos que debe de ser la firma autógrafa más no electrónica. Que la autoridad de razones y mencione en cuáles normas jurídicas se sustenta el acto, que era lo que les comentaba hace unos momentos, que es justo el proemio. En base a qué artículos, fundamentos, reglas, reglamentos, reglamentos internos, interiores, reformas, todo lo vigente por lo cual la autoridad emite los actos de molestia. Si es una revisión de gabinete, debe de ir en base a las fracciones y a los artículos que nos marca el código para una revisión de gabinete. Si es una visita domiciliaria sucede la misma situación. Si ya es una revisión electrónica, de la misma manera. Asimismo, ya si es otro procedimiento como revisión de actividades vulnerables, pues también no es en base al Código Fiscal de la Federación, sino que tiene que ser en relación a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y así cada uno de los actos que tenga la autoridad facultades para emitirlos y también pues para poder revisar a los gobernados. En ese sentido, el fin del acto debe estar libre de error, debe ir el nombre de la persona física o persona moral de forma correcta, su domicilio fiscal también de forma correcta, vigente, actual. El acto estará ausente de violencia y dolo, debe de ser un acto imparcial. Se debe informar el lugar y horario donde estará disponible el expediente para su consulta, en dado caso de que el acto se emita en ese sentido. También se debe de puntualizar el lugar y la fecha de la emisión del acto administrativo. Ciudad de México, a tal día, tal mes, de tal año. Para efectos de que pues, el contribuyente tampoco se quede en estado de indefensión, o la persona, el gobernado, no se quede en estado de indefensión. El expediente estará identificado, puede ser con un número de expediente. Se debe de mencionar qué órgano fue el que emitió el acto administrativo, que era también lo que comentaba hace unos momentos, ya sea Servicio de Administración Tributaria, ya sea Secretaría de Finanzas, ya sea alguna otra autoridad que tenga las facultades pues para poder requerir al gobernado o al contribuyente. Se anuncie con qué recurso o juicio se puede impugnar el acto emitido, en dado caso de que ya sea una resolución. Se debe de mencionar como tal y se decida sobre todo lo planteado por las partes, la exhaustividad de la litis. Ya teniendo en cuenta y en consideración todos estos requisitos que debe de cumplir el acto administrativo,
se pueden detectar ya ahora sí lo que comentábamos que son los vicios del acto administrativo, que es la sobrecompetencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo. El objeto del acto administrativo debe ser congruente, el fin del acto administrativo debe de ser público, el acto administrativo debe emitirse por escrito y estar firmado, la motivación y la fundamentación, el debido proceso durante el momento en el que se desarrolla el mismo acto administrativo, debe de estar libre de error respecto a la finalidad del acto, sin dolo, sin violencia, referir la oficina para consulta, lugar y fecha de emisión, identificación del expediente, señalar el recurso o juicio para impugnar el acto y la exhaustividad. Ahora bien, ya verificando todas esas características que debe de reunir el acto administrativo, poniendo como ejemplo hace unos momentos un acto administrativo en relación a revisiones fiscales, estos mismos también pueden incurrir en la nulidad o la anulabilidad, que son justamente lo que explicábamos en relación a de que si puede declararse la inexistencia del acto a través de la nulidad o la existencia parcial para efectos, ya sea una reposición de procedimiento, a través de la anulabilidad. Por lo tanto, tenemos la definición del autor para Pérez, que la nulidad absoluta no se extingue con el transcurso del tiempo ni por consentimiento de los afectados, ya que atenta contra el orden público y el interés general. O sea, el acto no puede desaparecer por desaparecer. Se debe de emitir una sentencia a través de un tribunal o una resolución a través de una autoridad administrativa para efectos de que esto pueda darse de una forma legal. Mientras que Piña nos define la anulabilidad como la posibilidad legal de hacer cesar los efectos propios de un acto jurídico que se considere viciado o defectuoso. Para ello, el ejercicio de la acción procesal correspondiente que se requiere esté legitimado para impugnarlo en atención a su irregularidad. Por lo tanto, ya podemos pasar con estos conceptos básicos y esta explicación a determinar de la nulidad las causas y el efecto. Tenemos el grado de nulidad, como pueden visualizar en la primera columna, o confirmación del acto declarado por autoridad jurisdiccional, su causa, efecto o consecuencia. Empezamos con la validez del acto administrativo. Sí, en este caso la autoridad emite el acto administrativo. La causa es de que se dictó conforme a derecho, dentro del bloque constitucional mexicano, sus ilegalidades y defectos se convalidaron, por ello no trascendieron al sentido final de la resolución dictada por la autoridad demandada. Por lo tanto, por lógica, el efecto o la consecuencia es de que es vigente, eficaz y en su momento procesal ejecutable. Por ende, se confirma la validez del acto, de la resolución o lo que se haya emitido por parte de la autoridad administrativa. La contraparte en este sentido es la nulidad absoluta, la nulidad plena o la nulidad lisa y llana, que era lo que comentábamos también hace unos momentos. Este deriva ahora sí, es en contra de la autoridad y se podría decir que a completo favor del gobernado. Deriva de causas graves en contra del orden público, de las leyes, de la inexistencia de hechos, o que dejaron al particular en franca violación de sus derechos humanos y trascendieron en el sentido de la resolución dictada por la autoridad demandada. Por lo tanto, al infringirse, que también puede suceder, de que no hay una debida motivación, que no hay una debida argumentación, o que hay una indebida fundamentación legal. Entonces, ya el acto no es perfecto, el acto tiene vicios y por ende son graves y derivan en que se deja sin efectos y sin eficacia. Se hace retroactivo al pasado y es un acto inválido e inexistente. Por lo tanto, ya no hay acto administrativo que ejecutar por parte de la autoridad en contra del gobernado, porque ya está viciado y por lo tanto ya no hay forma de poder salvar el asunto en pocas palabras. Obviamente aquí la autoridad es la que pierde y ya estos actos son nulos, estos créditos fiscales en su caso son incobrables
y ya por ende no se dejó sin efectos, ya en su caso se declara la nulidad lisa y llana y el acto se convierte en inexistente. Y obviamente pues para el gobernado significa que pues tuvo la razón, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le dio la razón y por lo tanto pues el acto administrativo eh, es a favor del contribuyente, le reconoce sus derechos y deja las cosas pues como estaban al principio. No sucedió nada y el contribuyente o el gobernado está limpio de toda culpa, en pocas palabras. Y la otra partecita, que también es muy importante, es la nulidad para efectos, que también era lo que veníamos comentando, que se refiere básicamente a la anulabilidad, a la reposición de procedimiento u otros. En este sentido, su causa es que existen defectos, vicios e ilegalidades, pero estas sí pueden ser subsanables, entonces no se consideran graves. El acto es válido, el órgano jurisdiccional en su sentencia precisa los efectos y cómo debe corregir la autoridad demandada para evitar que trasciendan en el sentido de la resolución en perjuicio de un particular. El acto, una vez subsanado, es eficaz. Por ende, esta nulidad para efectos o esta anulabilidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la podrá decretar o inclusive en la resolución administrativa, la autoridad administrativa puede también emitir resolución en ese sentido para efecto de que el contribuyente o el gobernado se pueda subsanar esta irregularidad, ya sea a una reposición de procedimiento o alguna parte que pueda ser subsanable en el sentido de que se pueda continuar con el procedimiento y asimismo el acto subsanado pues continúa siendo eficaz, ya sea ahora sí en contra del contribuyente o el gobernado, o en su defecto puede ser que se le dé la razón en una parte del mismo acto administrativo y en la otra pues no. Entonces, ya sea que su crédito fiscal pues se vea disminuido y tenga que pagar menos el gobernado o el contribuyente, o en su defecto pues las irregularidades modifican su sentido y el contribuyente o el gobernado todavía tiene oportunidad de poder subsanar o aclarar los hechos ante la autoridad administrativa según sea el acto administrativo en el cual está involucrado el gobernado. Hablo de forma muy general porque los actos administrativos pues son muy vastos, son amplios, son diferentes procedimientos. Entonces, si yo quiero aterrizarlos o me quiero enfocar a un ejemplo, pues básicamente por la materia fiscal me enfoco más a las revisiones fiscales por parte de la autoridad fiscal, pero también puede ser de actos administrativos de otro tipo de autoridades, como puede ser pago de derechos o puede ser algún otro tipo de acto. Por lo tanto, las nulidades administrativas no dependen de cuál elemento del acto está viciado, sino de la importancia de la infracción al orden jurídico, según Cabezout. Igual tenemos que las características de las nulidades absoluta y relativa eran las que comentábamos hace un momento. Hay vicios evidentes y graves para la nulidad absoluta y para la anulabilidad, pues la nulidad relativa se considera viciado o defectuoso y en algún elemento accesorio únicamente. Hay dos caminos para obtener la nulidad o la anulabilidad de un acto administrativo, analizados conforme a la Constitución Política en el artículo 17 y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y se ejerce mediante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ya lo venimos referenciando, o a través de un recurso de autoridad administrativa en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En este caso, la autoridad administrativa, para efecto del ejemplo que estamos utilizando, podría ser la misma administración jurídica del Servicio de Administración Tributaria, quien es que va a emitir la resolución en relación al acto administrativo. El siguiente criterio de la nulidad o anulabilidad es de que permite distinguir entre recursos administrativos y juicio de nulidad y sus diferencias. Asimismo, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, Procedimiento Contencioso Administrativo, rige el proceso del juicio creado, con el fin de revisar y controlar la legalidad de los actos de las autoridades administrativas y fiscales y declarar su nulidad y que ya sea que se subsanen, que era la nulidad o la anulabilidad.
Asimismo, en el juicio de nulidad hay controversia entre un particular y un órgano de la administración pública, y por otro lado hay recursos administrativos que generan una simple revocación del acto impugnado o de reconocimiento, pues, de un derecho, que era lo que comentábamos también hace un momento. Asimismo, el juzgador tiene facultades para resolver de fondo las controversias y constituir derechos a favor del demandante o de la autoridad durante un juicio, ya sea de la parte o de la contraparte. Y en cambio, el recurso administrativo, la autoridad revisora justo es la que verifica o ratifica o modifica el acto y se da preferencia al aspecto formal y no a la resolución de fondo del asunto. En ese sentido, debido a que la autoridad resuelve, eso es muy importante, el recurso de revocación y no tiene facultades de plena jurisdicción como un juez o un tribunal, que sería por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino solo como un medio de control de la administración pública, que son las áreas jurídicas justo que resuelven de la administración pública. Por todo ello, y ya viendo el panorama, estudiando los conceptos, la doctrina, la ley, de forma muy general, y enfocándonos en la materia del estudio de la nulidad y la anulabilidad, llegamos a las siguientes conclusiones justo del doctor David Ulises Guzmán Palma, el cual nos menciona en la primera que la nulidad se origina en algún vicio, defecto o exceso en emisión del acto administrativo. Por ello se debe estudiar a profundidad de conformación como antecedente inmediato de esta. Segunda, la nulidad es la declaración de una autoridad jurisdiccional o administrativa que extingue la validez y la eficacia del acto administrativo, desaparece. Tercera, para el examen de la nulidad se valoran los requisitos que conforman el acto administrativo o fiscal, que era lo que veíamos, sus vicios o defectos, las leyes especializadas en la materia, los preceptos constitucionales y convencionales aplicables en materia de derechos humanos, los criterios judiciales sobre los elementos, vicios y efectos de los actos administrativo o fiscal y los elementos interconectados que configuran el sistema de nulidades administrativo fiscal en México, que es la parte medular de estudio de este tema. La cuarta, la nulidad tiene graduaciones fundadas en la gravedad contra el orden público o los derechos humanos del particular que contiene el defecto o vicio del acto administrativo. Tanto el gobernado tiene derechos como la autoridad tiene un fin público, que es el beneficio común. En la quinta, las leyes vigentes clasifican la nulidad en absoluta, también en lisa y llana, que era lo que justo veíamos, y en nulidad para efectos o anulabilidad. La primera extingue de forma retroactiva los efectos del acto administrativo impugnado y la segunda permite subsanar los vicios o defectos considerados no graves que no trascienden al resultado final. Sexta, las vías para obtener una nulidad son el recurso administrativo, como medio de control de la administración pública para revocar el acto o el juicio de nulidad, como la actuación de plena jurisdicción de un tribunal administrativo que resolverá el fondo de una controversia entre un particular y un órgano de la administración pública. La séptima, en realidad, para un gobernador no es trascendente la nulidad de un acto administrativo, sino el cese de sus efectos jurídicos que le han negado, restringido, modificado o extinguido algún derecho u obligación o la constitución de derecho a su favor. Por ello, la nulidad y la anulabilidad también están sujetos en la tutela judicial efectiva que ordena el artículo 17 de la Constitución Política. Y la octava conclusión, el sistema de nulidades es una expresión de acceso a la justicia y su fin es determinar justo la legalidad de un acto administrativo fiscal impugnado por un gobernado particular ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante una autoridad administrativa en el caso del recurso. Pues por todo ello, considero que justo tenemos de vital importancia conocer estos conceptos básicos de nulidad y anulabilidad para efectos de que el gobernado o particulares conozcan de viva voz en relación a los criterios de la misma autoridad, las leyes y de la jurisdicción, en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, eh, a efectos de que podamos defendernos, que siento y pienso que es justo la intención del doctor David Ulises Guzmán Palma
al escribir este artículo en relación al sistema de nulidades administrativas fiscales en las leyes federales mexicanas, que considero que es muy importante, nos da el panorama, nos da el preámbulo, nos da la explicación, nos da justo todos estos criterios, todo este punto de vista para efecto de aterrizarlo y asimismo conocer y tener una cultura más amplia respecto a qué es un acto administrativo, qué podemos hacer, cómo lo podemos atender y asimismo cómo podemos cumplir, ¿por qué no? También con nuestras obligaciones como gobernados, como contribuyentes, como particulares, situación que es de vital importancia, justo para evitar injusticias también, porque en muchas ocasiones pues también las autoridades pues no del todo sus actos son completamente perfectos y también pues tenemos derecho a tener una justicia expedita, también imparcial y justo también justa. ¿Para qué? Para que no sucedan estas situaciones en las cuales pues los gobernados queden en estado de defensión, que los gobernados pueden hasta perder su patrimonio o se puedan derivar en un problema más grave hasta llegar a una situación penal. Por lo tanto, nos llevamos como aprendizaje todo este tema de investigación y espero les haya sido de vital importancia y de vital ayuda para efecto de que aprendan un poquito más respecto a este tema muy importante del derecho fiscal administrativo. Por mi parte es todo. Mi nombre es Germán Silva Méndez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Práctica Forense Fiscal y Administrativa, con el profesor doctor David Ulises Guzmán Palma, y les agradezco la atención y hasta luego. Gracias.